Muy buenas, estimados y estimadas, ¿cómo están? Full Power, claro que sí, bienvenidos una vez más a otro capitulazo de Derecho Agrario, de la mano de tu querido amigo, querido compañero Santiago. Acá estoy, ¿Cómo te va? Espero que estés teniendo un buen fin de semana. Yo, divino, compartiendo con vos acá otra vez más, compartiendo Derecho Agrario. Ya parpadeo y veo verde. Ya no veo negro, veo verde. Si sos de los intelectuales que vienen siguiendo el contenido, acabo de publicar características y principios del derecho agrario, medio que comentado como siempre de estudiantes para estudiantes, cosa que te quede clara y puedas encarar la lectura a lo mejor desde otra perspectiva o forma. Hoy vamos a hablar de algo contundente. Hoy vamos a hablar de la verdadera, de lo que tenés que entender, porque si no entendés, reprobás el curso. Vamos a hablar de la actividad agraria. Un video full dedicado a actividad agraria. Voy a ser súper pesado, más denso que en clase. Bueno, no sé si tanto, pero voy a hacer lo posible para que a vos te quede claro. Así que prepárate, cafecito, matecito, lo que vos quieras, porque arrancamos. Ladies and gentlemen, actividad agraria. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a ver. Primero, vamos a ver, como todo, unos primeros pasos en cuanto al origen. Vamos a ver un poquito de doctrina, no nos vamos a meter a casco cerrado, a campo traviesa con ella, pero quiero que te hagas un poquito de idea. Podría decirse que hubieron periodos en los que se estudió, obviamente hasta el contemporáneo, pero no que se estudió la actividad agraria. Y en estos periodos, es en estos periodos donde la doctrina elaboró conceptos de qué era la actividad agraria. Y acá era donde no había una regulación jurídica, porque lógicamente si no había concepto no entendía nadie nada, y ¿qué tendríamos? La norma no existía. Para que exista la norma tenemos que entender de qué estamos hablando. Eso es lo primero. La primera doctrina interesante a mencionar, no digo que las otras no lo sean, por favor, no lo vean así, pero bueno, la primera doctrina es la agrobiológica. Ya medio que va viendo por dónde va. Esta doctrina veía el derecho agrario como una industria o una actividad genética de distribución. Una actividad que se desarrollaba en la naturaleza y dicho desarrollo se construía en la intervención que esta actividad tenía sobre la naturaleza. Para esta doctrina eran necesarios elementos como la tierra primordial, el trabajo humano y la vida. Acá es donde sale todo a quemar los trapos, decir, ¿pero cómo? Y ahí es donde se critica la doctrina, la crítica. Hoy por hoy puede ejercerse una actividad agraria fuera de la tierra, gracias a los avances tecnológicos. Así que la doctrina la descartamos, o al menos la guardamos ahí en un cajoncito, decimos que existió. Ahora veamos una especie de concepto de qué entendemos por actividad agraria, ¿bien? Vamos a ver a la actividad agraria como aquella actuación del hombre, vayan apuntando ítems muy importantes, aquella actuación del hombre sobre los recursos naturales renovables, marquen ahí también, con la finalidad de obtener productos, ya sean vegetales como animales. Y a su vez también comprende la industrialización y comercialización en la medida de que lo realizara el propio productor. ¿Por qué? ¿Por qué siempre o por qué el propio productor? ¿Por qué siempre tiene que hacerlo el propio productor? Bueno, porque si no lo realizara el productor, entraríamos o ingresaría la actividad en el ámbito comercial. Es decir, hablaríamos de derecho comercial. Así que bueno, repitamos levemente, quiero que te quede grabado a fuego. Actividad del hombre sobre los recursos naturales renovables con la finalidad de obtener productos vegetales o animales
que pueden a su vez comprender la industrialización y comercialización de estos resultados vegetales, animales, productos, ¿bien? En medida rojo, pero ese que chillón, brutal, que lo realice el propio productor. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos hablando de actividad comercial. Ahora, hago un paréntesis acá. Guerra, autor que hemos visto, antes de que se formalizara toda esta movida, de que formuláramos este concepto, estudia la actividad agraria. Y adhiere a una relación funcional. Ve dos planos. El muchacho ve, en base al estudio, dos planos. El plano estático y el plano dinámico. El plano estático, en este plano se observan tres elementos claves: la conservación, la producción y el beneficio económico. Atención con ese término, beneficio económico, no es lucro, es beneficio, que son dos cosas diferentes. Así que entonces, en el plano estático se observan tres elementos claves: conservación, pensalo como recurso natural renovable, tierra, cosa que conservación, la producción y el beneficio económico. Bien, ahora tenemos otro plano, el dinámico, que no se contrapone, pero está ahí con el estático. El plano dinámico es básicamente ver cómo interactúan los tres elementos anteriores: conservación, producción y beneficio económico. Va a haber una relación trilateral. ¿Te acordás lo que te dije en cuanto a lucro y beneficio, que son dos cosas diferentes? Bueno, te voy a decir por qué. Bueno, te lo voy a separar para que lo entiendas. Lucro, cuando hablamos de lucro, vamos a referir puntualmente a un fenómeno monetario. Pero cuando hablamos de beneficio económico, puede ser distinto a un beneficio económico. Puede ir más allá de lo dinerario. No hablamos solamente de plata, podemos hablar de diferentes cosas, títulos, valores, todo lo que quieras. Condiciones de acceso al mercado o a la producción. Esto me da un beneficio económico. Y porque el beneficio económico se puede dar o no. Por ejemplo, hay una sequía que trae consecuencias que no, obviamente una sequía no aporta, la estamos viviendo hoy. Los productores no van a tener un beneficio económico, al revés, todo lo contrario, se puede producir una deuda. Bueno, el beneficio económico, como te digo, el lucro, fenómeno monetario, puede estar presente, pero el beneficio económico puede estar, o se puede dar o no. Ahora, actividad agraria, otra definición de Carroza. Carroza dice: la actividad agraria era el desarrollo del ciclo biológico, vegetal o animal, que se resolvía económicamente de la obtención de los productos derivados de los mismos. Básicamente, entonces, este señor hablaba de la actividad agraria como un ciclo biológico, ya sea animal o vegetal, cualquiera de las dos índoles, que finalmente derivaba, económicamente hablando, en la obtención de lo que se pudiera sacar de estos elementos, los vegetales o los animales, productos derivados. Ahora, nos alejamos un poquito de la doctrina, vamos a la norma, porque el concepto está presente en la ley que te va también a quedar grabada en la frente, 17.777, imposible que se te olvide. En el artículo 3 se nos da la definición de actividad agraria. Y en este concepto legal de la actividad, al comenzar a leer vamos a tener un punto de debate, vamos a desglosarlo juntos poco a poco al concepto, ¿te parece? El concepto de la actividad agraria es el siguiente, el artículo 3 de la 17.777. Actividad agraria, 2 puntos. A los efectos de esta ley se reputan agrarias las actividades destinadas a la producción animal o vegetal y sus frutos con fines de su comercialización o de industria, así como también las de manejo y uso con fines productivos de los recursos naturales renovables. Se considerarán comprendidas en ellas las actividades realizadas por los productores rurales de manera directamente conexa o accesoria,
sea para el sostén de su explotación o como complemento o prolongación de sus actos de producción o servicio. Es decir, entonces, vamos a separar las cosas, los tantos, tenemos dos incisos. Comencemos por el principio. Al empezar a leer la ley, se nos dice, a los efectos de esta ley. En principio pareciera que el alcance de la ley es restringido. Sin embargo, leyendo poco a poco, nos vamos dando cuenta que no es el caso. A los efectos de esta ley se reputan agrarias las actividades destinadas a la producción animal o vegetal y sus frutos, con fines de su comercialización o industria. Acá empezamos a ver los primeros detallitos. Bien. Rechina un poco lo primero que rechina es que no esté presente el autoconsumo, sino que se hable de una actividad que derive en comercialización e industria. El autoconsumo no está presente en este artículo, rechina un poco. Ahora, nos dice, en pocas palabras, que no cualquier actividad es actividad agraria per se. No cualquier actividad, sino que son actividad agrarias las actividades destinadas a la producción animal o vegetal y sus frutos. Este y sus frutos nos refiere al destino, es decir, está destinada a la obtención de un fruto. ¿Y qué vamos a hacer con esos frutos? Bueno, los fines. Sí o sí deben ser de esta índole, de comercialización o de industria. Bien, entonces, una actividad agraria no es cualquier actividad. Esta actividad agraria sí tiene que tener se construye en base a la producción animal y vegetal, es decir, están presentes estos conceptos, de dónde vamos a obtener, y de estos, de donde vamos a exprimir, vamos a obtener frutos. La actividad está destinada a rendir frutos. ¿Y estos frutos qué vamos a hacer? Bueno, los vamos a comercializar o a industrializar. Vamos a ver cómo se conceptualiza la agricultura por la actividad y los bienes que de ella se producen. Es decir, el concepto de agricultura se construye o se hila en este artículo en base a la producción de animales o vegetales y a la obtención de frutos. Ahora, un elemento clásico que ha estado en la doctrina anterior que hemos mencionado, esta doctrina la doctrina agrobiótica, que hacía mención a la tierra como un elemento esencial, que después se criticaba. Bueno, la norma acogió esa crítica y dijo, bueno, ya se puede hacer agricultura sin tener presente a la tierra o sin verla como un elemento primordial. Es decir, no se menciona la tierra como tal en la legislación, la excluye como un elemento típico, ya que existen cultivos que no dependen de ella. Ahora, retomemos el artículo. Producción animal o vegetal y sus frutos con fines de su comercialización o industria, así como tales, las del manejo y uso con fines productivos de los recursos naturales renovables. Acá, cuando hablamos de manejo y usos, vamos a estar hablando de una estacionalidad, es decir, un culto que depende de una estación, una estación que puede ser aleatoria. ¿Por qué? Porque se puede obtener o no la producción dependiendo de esa estación. Es decir, estamos viendo las características de esta producción, ya sea animal o vegetal. Puede depender de la estación. Elemento importante también, beneficio económico. Un beneficio que puede darse o no. Necesitamos también, como otro elemento clave, un control humano, un factor humano. El trabajo de esas tierras, la producción animal o vegetal deriva en la actividad humana aplicada en sí al concepto. Y después nos vamos a encontrar con los riesgos, ¿no? Es decir, los peligros que pueden estar al acecho, la sequía,
etcétera, etcétera, etcétera. El Código Civil por ahí, en materia de riesgo, dice que cuando se asume de antemano el riesgo no cabe el caso fortuito ni la fuerza mayor. Pero decime vos, ¿hay una actividad más compleja que la actividad agraria para este punto? Y no la hay, porque no sabemos cuándo puede haber sequía. Y bueno, es por eso que después se va medio que legislando en materia que se aparta de lo civil, ¿no? ¿Cómo preveo yo que va a haber una sequía desde noviembre, diciembre del 2022 y que acá estando en febrero, marzo, abril sigue pegando la sequía? Eso es muy difícil de prever. Y si yo incumplo con la cosecha, y bueno, acá estamos, el derecho es casuística, el derecho es sociedad, es el derecho a esto. Pero bueno, elementos, me retraigo, ahora sí, elementos importantes a tener en cuenta entonces para definir la actividad agraria. Una actividad destinada a la producción animal o vegetal, a su fruto, es decir, el concepto de producción animal y vegetal está presente siempre, los frutos que derivan de ella también están presentes, con fines, importantísimo, de comercialización o industrial. Si no son fines de comercialización o de industria, no es una actividad agraria. Bien, sí o sí, una actividad agraria tiene que tener esto. El concepto de beneficio económico puede darse o no puede darse, porque no lo menciona la norma. Puede estar o no puede estar. La explotación de esos animales, de esos vegetales, esos frutos, bueno, puede estar presente el concepto de beneficio económico, puede estar o no puede estar. No es necesario. No toda actividad que involucre el campo es una actividad agraria. Grábenselo a fuego, no es. Insisto nuevamente, no toda actividad que involucre el campo es actividad agraria per se. Para que sea actividad agraria, explotación. Es decir, actividad de producción animal vegetal, que tengan frutos, que esos frutos se destinen, o tengan un fin comercial o industrial. Tiene que estar ahí, presente. Y obviamente estamos hablando, al hablar de producción animal o vegetal, estamos hablando de productos que emergen de recursos naturales. El inciso 2 nos dice, se considera comprendidas en ellas las actividades realizadas por los productores rurales de manera directamente conexa o accesoria, sea para sostén de su explotación o como complemento o prolongación de sus actos de producción o servicio. Acá nos empieza a presentar otros conceptos como son las actividades conexas o accesorias que veremos ahora más adelante. Ahora, ejemplo visto en clase para que quede más claro. Esa actividad agraria, si yo tengo rosas en mi casa, las riego como esparcimiento, ¿es una actividad agraria esa? Y no lo es. ¿Por qué? Porque no cumple con las características del artículo 3. Es autoconsumo. Además del fin económico, tenemos la noción del mercadeo, la intención o no del ingreso al mercado. No olviden, es importante la finalidad industrial o comercial que tiene que tener la actividad. Ahora, si yo me levanto re loco un día y pongo un puesto en la feria y digo voy a vender todas las flores, ¿es una actividad agraria? Y sí, lo que importa es el propósito que yo le doy a esos cultivos. Actividad comercial, industrial, tiene que tener esos fines. Cosa muy importante a remarcar también, artículo 3 de la 17777. Todas las actividades se realizan buscando un beneficio económico. ¿Este beneficio se puede dar o no se puede dar? Puede que no, pero todas las actividades se realizan buscando un beneficio económico. La propia norma marca el manejo y el uso de los recursos naturales renovables con fines productivos. Es decir, se busca el factor beneficio económico, se busca. Puede darse o no, como te digo, quedamos al margen de ello. Ahora, el lugar para la actividad agraria. Puede ser en un lugar urbano, sí o sí tiene que ser en un lugar campestre. Si yo realizo la actividad agraria en un medio urbano, ¿se puede dar? Y sí, se puede dar. ¿Por qué? Porque el lugar no interesa. Eso nos lo dice la misma ley. Tenemos los cultivos hidropónicos, que son los que alejaron la doctrina de esto que hablaban de la tierrita. Bueno, ¿por qué? Porque hay cultivos que se pueden dar en el agua, los hidropónicos. Por eso es que la ley no pone como elemento primordial a la tierra en sí misma. El artículo 3 no la marca, no las pone presente. Ahora, en el segundo inciso del 3 de la ley que ya hemos mencionado, vemos factores como la actividad humana.
cuando habla de uso y manejo de los recursos naturales para fines productivos. Ahí tenemos, para desglosar, como te venía diciendo, los fines productivos es la búsqueda del fin económico y el uso y el manejo es la intervención humana. Poco a poco vamos desglosando el artículo, poco a poco vamos dándonos cuenta de lo necesario para definir la actividad agraria o al menos para hacerlo de la mano de la ley. La apicultura, por ejemplo, la producción de lombrices para la venta. ¿Es actividad agraria? Sí, sí que lo es. ¿Por qué? Porque cumple con todo lo del 3. ¿Cumple con qué? Con la explotación en este caso, o el uso del sector animal. ¿Lo uso de qué forma? El uso del sector animal, en este caso, podría ser los frutos, pero en este caso no. Bueno, usamos el sector animal, lombrices. Lo uso. Puedo disponer de ello una intervención humana. Uso y manejo. En búsqueda de fines productivos. Un beneficio económico. Y lo hago para comercializarlo. ¿Por qué? Porque tengo la intención de meterlo en el mercado. Ahí está cumpliendo con los requisitos del 3. Grábenselo a fuego. Siempre tiene que haber una explotación del recurso natural con un fin propiamente agrario. Si no, no sería actividad agraria. Ahora, ¿por qué es importante diferenciar la actividad agraria de los otros tipos de actividades como la comercial? Y porque tenemos un régimen diferente. Si hablamos de actividad agraria, aplicamos el derecho agrario, normas agrarias, impuestos agrarios, hasta en los contratos agrarios. Si hablamos de un trabajador comercial, un trabajador privado en materia común, y bueno, vamos a hablar de un régimen distinto que el que pudiera tener un trabajador rural. Vamos a hablar de actividades distintas. El centro del curso es esta, la actividad agraria propiamente. Si no entendemos actividad agraria, no entendemos lo que veremos después. Recuerden entonces, requisitos claves para desarrollar una definición. No hace falta que corra la definición de nadie, te la podés armar vos, pero tenés que tener el apoyo del 3 de la 17777 y los elementos y requisitos que están presentes ahí. Apegate a la norma, apegate a celo. Requisitos. Apegate a eso y te armás tu definición. Sé poeta. Ahora, la misma norma nos habla de actividades conexas o actividades accesorias. Algunos hablan de estas actividades como una misma actividad. Otros, como Guerra, dicen que no, que son actividades distintas, actividades conexas de las accesorias. Y bueno, pero ¿qué son las actividades accesorias o conexas? Estas son actividades que por sí mismas no son actividades agrarias, pero se consideran tales, es decir, se consideran actividades agrarias en virtud de la relación que tienen con la actividad agraria central, ¿sí? Con la actividad agraria o la actividad en esencia. Te voy a poner ejemplos puntuales. La bodega y el viñedo, el tambo y el queso. Cuando hablamos de la bodega, el producto que vamos a obtener normalmente de la bodega es el vino. Es decir, en la bodega está el viñedo, vinito, ¿verdad? Bueno. El 100% de lo que se desprende de la bodega debe ser producto producido por el productor para que sea actividad agraria. Es decir, el productor hace uso de la bodega para producir el vino. Agarra la uva del viñedo, pasa por la bodega, produce el vino. Si compro uvas de otro lado, para que yo procediera a hacer vino, sería actividad industrial. ¿Por qué? Porque yo, como productor rural, no estoy haciendo uso de un 100% de la actividad. Es decir, hay que saber separar lo comercial de lo agrario. Para que esas actividades entonces se consideren agrarias, deben de darse dos elementos. Un elemento objetivo y un elemento material. Es decir, lo que obtengo del producto natural es el elemento para producir con la actividad misma otro producto. ¿Por qué? Bueno, porque como productor puedo vender el mismo producto porque me sobró y no dejaría de ser actividad agraria. La venta de vino, una actividad agraria,
Y la del orujo, una actividad industrial. ¿Qué es el orujo? Bueno, lo que sale de una cáscara, ¿se entiende? Es decir, la actividad principal o el eje principal es el vino. Es lo que yo quiero producir como productor. Si yo puedo sacar algo más, como el orujo, ya se desprende la actividad agraria y pasa a ser actividad industrial. Son actividades diferentes. Como te puedes dar cuenta, Guerra dice que no son las mismas las actividades conexas que las accesorias. Estamos haciendo un preámbulo en entender que son medianamente lo mismo. Estamos yendo contra lo que diría Guerra. Las actividades accesorias, bueno, el vínculo de las actividades debe ser subjetivo, es decir, lo debe realizar la misma persona. Eso es algo muy característico, muy característico de la actividad accesoria. La misma persona, el mismo sujeto tiene que realizar la misma actividad para entender que es una actividad accesoria de una actividad agraria. Como te digo, el ejemplo de la bodega o el tambo. De la bodega saco al viñedo y ahí hago el vino. Del tambo hago el queso. Tengo la vaca que no sé qué, no sé cuánto, pasa por el tambo y ahí derivo en el queso. Como te digo, el producto tiene que ser 100% producido por el productor para que sea una actividad agraria. Debe haber un vínculo objetivo y un vínculo subjetivo para que sea actividad agraria. Si compro uvas, como te digo, en otro lado, que no sean las mías, yo voy a comprar fuera para producir vino, es una actividad comercial. ¿Por qué? Porque yo no estoy produciendo, explotando este fruto que me produce la naturaleza. No lo estoy explotando. Es decir, tenemos que ver siempre el artículo 3 y empezar a desglosarlo. Yo tenía que explotar, ya sea animal como vegetal, para producir con fines comerciales o industriales. Si yo estoy comprando, no estoy explotando, estoy comprando para producir y meterlo a un mercado, esto no es actividad agraria, es actividad industrial. Espero que me estés entendiendo. Es actividad industrial. Para que sea actividad agraria yo tengo que explotar, tengo que yo sacar provecho de esas cosas que me da la naturaleza. Tiene que haber una intervención humana, pero que sea propia. Por eso el 100% de la uva debe derivar y constituir el futuro vino. No puedo comprar para producir, para vender. Porque si no, lo que netamente estaría haciendo sería producir. Y ahí estaríamos hablando de industria y comercio. No estaríamos hablando de una actividad agraria. Retomo acá, donde lo dejé. El vínculo de las actividades debe ser subjetiva, es decir, la debe realizar el mismo sujeto. Muy importante. El productor agarra la uva, produce, pero él agarra la uva, produce y después hace el vino en la bodega y lo vende. El vínculo debe darse sí o sí, debe de realizarla el mismo sujeto, más el vínculo objetivo. El vínculo objetivo quiere decir que este vínculo debe ser el sostén, la prolongación o el complemento de los actos de producción y servicio. Debe ser algo que existe, que está ahí, que me permite sostener, o puede ser una prolongación, un complemento de los actos de producción y servicio. Que yo vaya y saque la uva, la ponga en la bodega y la procese medianamente, como que la industrializo, pero no la industrializo. ¿Por qué? Porque es actividad agraria, porque yo partí de la explotación de esa uva. Yo partiendo de la explotación de esa uva, produciendo el vino, haciendo una actividad con matices industriales, se podría decir, y vendiendo. Ahí hay actividad agraria. ¿Por qué? Porque estamos viendo como actividad accesoria esa actividad industrial que funciona en la bodega. ¿Por qué? Porque es un sostén, es una prolongación, es un complemento de los actos de producción y servicio. Entonces, la bodega puede ser la prolongación de la actividad. Donde surge la magia y sacan el juguito de forma industrial, es una prolongación de la actividad. En los casos de la venta de conservas, si tengo una cámara de frío y vendo un 80% de lo que yo haga, dulce por ejemplo, vendo el 80% y el 20% lo guardo en la bodega porque tengo en esta cámara de frío para aguantar por las dudas, y bueno,
Ese sería un ejemplo. ¿Por qué? Porque la cámara de frío funciona como un sostén, una prolongación, un complemento de los actos de producción y servicio. Debemos ver qué es lo principal siempre, cuál es la actividad principal y cuál es la actividad accesoria. Sin el tambo no hacemos el queso. Sin el viñedo no tenemos el vino. Esto es lo principal. Lo hemos resuelto en el artículo 20 del decreto 403 del 2004. Se nos dice lo siguiente. Se considerarán directamente conexas o accesorias las actividades siempre que el volumen de las inversiones en ella sea inferior al afectado por dichos productos de las actividades principales. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un porcentaje mayor, el ejemplo de las conservas. Vendo conservas, de un 100% que yo produzco, el 80% lo vendo, el 20% lo guardo por la duda en la cámara de frío. El decreto 403/2004, en su artículo 20, nos da la respuesta a: ¿y si tengo un 60-50? ¿Y si tengo un 50-50? ¿Y si tengo...? Bueno, no da la respuesta. Se consideran directamente conexas las actividades siempre que el volumen de inversiones en ellas sea inferior al afectado por dichos productos a la actividad principales. Es decir, es una actividad principal cuando tiene un mayor porcentaje de inversión. Si yo tengo esa cámara de frío, invierto y tengo un 60%, 70% de mi producto dentro de la cámara de frío, hay mayor inversión. Por lo tanto, la actividad principal, según lo que nos dice el decreto, la norma, sería esa: meterlas en frío. Esa sería la actividad principal. Por lo tanto, no sería a lo mejor una actividad agraria. Hay que analizar caso a caso y ver las distintas variables, porque se puede parecer a algo. La norma estricta está, nos lo dice el decreto. Si hay más volumen de inversión en una cosa que en la otra, bueno, tiende a ser la principal la que tiene una mayor inversión. Y muy bien, estimados y estimadas, esto fue actividad agraria. Pero ojo el piojo, porque después vamos a ver agroturismo en el próximo videito. Espero que hayas disfrutado de mi compañía. Mi nombre es Santiago, dejame un like, comentame qué no entendiste. Y si no entendiste nada, te invito a volver a mirar el video y, bueno, obviamente a leer dignamente como un buen estudiante de una bella carrera tan bonita como esta. Che, vamos arriba, ponete las pilas. Un besito, nos vemos en el próximo video. Like, como te digo, para más contenido, comentame cositas lindas que yo me entretengo. Invítame un café, de última conversamos y a lo mejor estudiamos juntos, Mirá que yo soy sociable, aunque no parezca, soy sociable, che. Un saludo, nos vemos en la próxima. Chao, chao.